Quisiera decirle algo de este hombre. Es el apóstol más reconocido en aquel tiempo, después del apóstol Pablo. Pedro fue el líder principal de la iglesia primitiva. Fue este hombre quien llevó a cabo la ordenanza de Dios, la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre nació en Betsaida, cerca de Capernaum, en el mar de Galilea. Era un hombre pescador. El Señor, recuerdan cuando lo llamó, le dije, desde hoy te vas a llamar pescador de hombres. Y es impresionante porque la palabra de Dios nos alienta que también nosotros somos partícipes del extendimiento del reino de Dios, ¿verdad? Y buscando por ahí, quise visualizar algunos personajes. ¿Cómo era este hombre? Muchos dicen que era un tamaño regular, pero sí dicen que era un poco fornido, así como, ¿verdad? Que era un hombre muy aventado, muy atrevido, era un hombre valiente, mal hablado, era un hombre que cuando Dios, nuestro Señor, lo llamó, dijo, sí, allá voy, y dejó todas las cosas. Un hombre pescador. Hagan de cuenta, como dicen por ahí, ¿verdad? Cuando conoce la palabra los carretoneros, ¿verdad? En nuestro pueblo, no sé si de usted, pero allá pasaba por la calle un señor con una carreta, un burro en medio y con unos palos y una carreta y ahí va jalándola. Este señor se dedicaba a transportar ladrillo, madera, lo que le ofrecieron, ¿verdad? Y cuando el burro o la mula se cansaba, este hombre le pegaba con un chicote y le decía unas palabras tremendas, ¿no? Burro, no sé qué tanto, pero unas palabras malas, ¿no? Entonces ese se le llama voz de carretonero, ¿no? Pedro, dicen que así era. Hemos visto varias veces cómo el apóstol Pedro negó al Señor al grado de maldecirlo, al grado de hablar malas palabras, en otra forma de decirlo, que este hombre fue escogido por el Señor porque Dios sabía su corazón. Ahora, cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar, vimos algunos Pedros por ahí, ¿verdad? Que Dios nos llamó y sabe que íbamos a responder. Pedro le cambió el nombre al Señor. Primero, Pedro del griego significa piedra. Después le cambió el nombre de Simón, ¿verdad? ¿Se acuerda? Simón, hijo de Jonás, le dijo. Y esta palabra significa el que oye al Señor en el hebreo. Simeón, por si por ahí ven la palabra de este nombre, Simeón también era el nombre de Pedro, que era en el hebreo escuchar a Dios. Y el otro nombre era Cefas. ¿Cómo Dios le cambió nombre, verdad? ¿Cómo el Señor le cambió nombre? Y este nombre de Cefas significa roca. Así que vamos a ver las definiciones de Pedro. Pero vamos a ver algunos versículos también donde Pedro significa en griego Petras o piedra, y estos dos nombres que son muy conocidos como Cefas, que significa roca en el arameo. Así fue donde se fundó la iglesia del Señor Jesucristo. Pedro fue el primer líder que el Señor puso para que llevara a cabo su iglesia. Vamos a ver también en este libro que fue escrito en los años 64, 66, después del Señor Jesucristo, y vamos a ver que menciona una Babilonia, y eso es muy importante, porque esta mención de Babilonia no es la Babilonia antigua de 1800, cuando estuvo Nabucodonosor. Era una nación poderosa, idólatra, muy rica, y se compara con la ciudad de Roma. Mucha diferencia, muchísimos años. Si escuchamos a Babilonia, no es la Babilonia antigua. Se refleja a Roma porque también ellos adoraban ídolos y tenían mucha riqueza en abundancia. Así que tengamos muy en cuenta estas dos palabras. Ahora, Pedro en esta carta, y yo lo quiero poner ahorita en nosotros, ¿cuántos tenemos problemas? Aunque no son persecuciones, pero ¿cuántos debemos tener problemas, verdad? De alguna especie, sea chiquitita o a veces no la visualizamos o sea muy grande. Entonces esta carta fue escrita para los judíos, para los creyentes cristianos que habían sido dispersados de Roma. Ahora me impresiona mucho la historia de este hombre Nerón, que era el gobernante de ese tiempo en Roma, que prendió fuego a Roma.
Era un hombre muy avaricioso. Era un hombre que quería reedificar Roma, hacer, ¿cómo se dicen?, los edificios nuevos, pero empezó a quemarla por partes. Pero cuando vio que había un problema con los ciudadanos, que los ciudadanos estaban perdiendo sus pertenencias, algunos morían, algunos otros se les quemaban sus lugares, a sus altares para adorar a sus dioses, empezó a tener problemas. ¿Y a quién les echó la culpa? A los cristianos. Es por eso que hubo la persecución, hermanos, en este entonces, porque Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, y por eso sufrieron una persecución tan terrible que fueron dispersados por muchos lugares y muchas ciudades alrededor de la provincia de Roma. Ahora miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Pedro. ¿Está ahí, por favor? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea a vosotros. Esta carta se le atribuye a Pedro, porque dice Pedro, apóstol. Él lo dice, apóstol, soy el apóstol de Jesucristo, escogido. Que esa carta va a los expatriados, a aquellos que están siendo perseguidos. Esta carta es para alentarlos que no retrocedan. Esta carta fue escrita por Pedro para decir con carácter, no abandonen el ministerio, no abandonen la palabra de Dios, no abandonen el nombre de Jesucristo. En alguna ocasión puede ser que estos perseguidos, algunos retrocedieron por el miedo a ser encarcelados, a ser quemados, a ser torturados. Muchos posiblemente cedieron, pero esta da un aliento para que continúen. Dicen, miren, elegidos según la presencia de Dios Padre. Y la palabra elegidos en el griego es llamados a salir. Llamados a salir, elegidos. No es cualquier persona a quien usted eligió. Dios lo eligió a usted. Llamados a salir. ¿De dónde? Del lugar que estábamos. De nuestra vida que practicábamos, a salir de eso para compartir las buenas nuevas de salvación. Es importante estas palabras porque podemos leerlo como si nada, pero la profundidad, elegidos, es ya los llamados. Dios nos ha llamado. Y así como el Señor Jesucristo llamó a cada uno de sus discípulos, Dios a nosotros nos llamó también para extender el reino de los cielos. No traje la cita bíblica cuando habla de los ángeles, que no se les dio la oportunidad a ellos de predicar el evangelio, sino fíjense el privilegio que nos dio a nosotros. Es un privilegio que Dios nos da a compartir la palabra de Dios, como decíamos el domingo, ¿verdad que no merecemos? No lo merecemos en realidad, pero Dios siempre ha sido bueno. Y dice, en santificación del Espíritu. Muchas personas creen que no pueden hacer nada para compartir el evangelio porque soy un pecador. Soy una pecadora y no me atrevo a hablar de la palabra de Dios. Si fuimos llamados, aquí dice la palabra, Dios nos santificó. Y si Él nos santificó, la respuesta es compartir la palabra de Dios, como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. No nos dejemos perder el tiempo y no compartir la palabra de Dios a alguien. Vaya a la tienda y alguna vez pueda sentir, le voy a compartir la palabra de Dios a esta persona. Pero por alguna razón u otra, no lo hace y después viene como un pequeño remordimiento y un recordatorio, ¿por qué no lo hice? Posiblemente murió y no sabemos de dónde se fue. Pero la palabra de Dios dice que somos santificados por el Espíritu Santo de Dios. La otra palabra dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Somos limpios. A través del tiempo, a través de la Escritura, a través del correr de los años en la iglesia, nosotros estamos siendo preparados para obedecer en el momento que Dios nos haga sentir que debemos salir a compartir la palabra de Dios. No sé, no quisiera decir algo que no, pero es como un matrimonio.
El sueño de todo matrimonio es tener ¿qué? Hijos. ¿Qué pasaría si un matrimonio no tiene hijos? Nosotros fuimos llamados para reproducirnos, para evangelizar, para dar fruto. Somos santificados, somos rociados por la sangre de Jesucristo, que ese es el poder para que nosotros podamos avanzar. Miren, el apóstol Pedro, haya sido como haya sido, él fue llamado, fue limpiado, fue santificado, le dieron su nombre, le dieron su identidad, y lo vemos predicando en el libro de los Hechos tremendamente, con poder. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Ahora nosotros no creemos en ese nombre. Pues, ¿no? Si Dios nos ha llamado, podemos hacer eso. Que no tenemos capacidad, Dios nos la da. Que no tenemos entendimiento, pues vamos a la Escritura. Quiere llenarse y me quiero llenar de sabiduría, leamos el libro de los Proverbios, que le enriquece su vida como no se imagina. Es un libro que enriquece. Y dice, gracia y paz os sea multiplicada. En medio de persecución, en medio de problemas, en medio de cualquier situación, sea familiar o sea de lo que sea, necesitamos ¿qué? Mucha paz. Necesitamos paz. Y si no tenemos paz, no podemos hacer nada. Porque siempre nuestra cabecita va a estar ocupada de muchas cosas. La paz que viene de Dios, y dice el apóstol, pero sea multiplicada. Dios bendiciendo a los hermanos. Y qué terrible, ¿verdad? Cuando hay persecución. Hasta ahorita no hay persecución aquí, como en otros lugares, en otros países, que no puede tener una Biblia o no puede mencionar el nombre de Jesucristo. O que si le hayan algo en sus ropas con alguna cosa que hable de Dios, cuidado. Hasta ahorita somos libres en Cristo. Hasta ahorita nadie nos espera para dañarnos por el nombre de Jesucristo. Y miren, a veces nos quedamos, ¿verdad?, en casita. A veces decimos, bueno, voy a llegar un poquito tarde, 10 minutos no hace la diferencia. Claro que sí. Porque cada minuto que usted se pierde es un minuto con el Señor. Necesita guardar. Cada vez que nosotros perdemos el tiempo, posiblemente perdemos una grande bendición al estar escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Vaya conmigo al libro de Mateo y vamos a ver algunos aspectos que nos habla tocante al tema que estamos viendo. Mateo capítulo 24, versículo 20, dice la escritura, si está ahí conmigo, versículo 20, dice la escritura, orad pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Yo los he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntan las águilas. Pero vemos lo que dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Tengamos mucho en cuenta esto. Gente ha venido engañando por mucho tiempo, diciendo ya, este año ya se va a acabar el mundo, ¿recuerdas? Ya se va a acabar. O algunos se atreven a profetizar. Yo quiero decirle esto, hermano, con todo amor y con todo respeto, usted crea lo que está escrito ya.
Porque hay gente que se atreve a decir, es que Dios va a mandar esto tal tiempo. O que yo tengo la autoridad para hacer esto y esto y esto y esto. Dice el Señor, muchos vendrán en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo. Muchos vendrán en mi nombre profetizando. Y dirán esto y dirán aquello, ven, sal y esto. ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Alguien lo sabe? No. Porque dice la Escritura que ni los ángeles que están cerca de Dios lo sabe, solamente Dios. ¿Cuándo será? Así es de que dice que por causa de los escogidos se recortarán los días. Y vemos hace cuánto, no era enero, ya estamos en diciembre casi. Cada año, me acuerdo cuando tenía mis 15 primaveras, decía, quiero tener 20 para ser un adulto, ¿no? Ay, hermanos, parece que me subí a la montaña rusa, ahora los años van, miren, de picada. Ya tengo años y todavía recuerdo aquellos días. Quería ser un adulto, ¿no? Es que salga mi bigotito, ¿no? Ahora ya no quiero que pasen los años, yo no sé usted, pero por eso se están recortando los días. Los años son más. Tienen los mismos meses, los mismos días, pero se pasan muy rápido. Pero dice él que es causa por los escogidos, que cuando el mundo esté recibiendo la palabra de Dios, entre más reciben la palabra de Dios, más reciben al Señor, entonces se va a cumplir lo que dice que hasta los rincones de la tierra se predicará el Evangelio. Y entonces, como dice aquí, preciosa escritura, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Imagínense eso, que vengan las nubes a recibirnos, a llevarnos con Él. Pero ¿qué tenemos que estar? Preparados, para cuando llegue el momento, nos digan, vénganse conmigo. Volvamos otra vez al versículo, a la primera de Pedro, y dice el versículo 3, está ahí conmigo, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, que sois guardados por el poder mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. El apóstol Pedro les dice a los que están esparcidos, no pierdan su fe, no pierdan la esperanza, que en cualquier momento recibirán su galardón. Es un aliento, hermano. ¿Qué pasa cuando estamos tristes o cuando nos sentimos muy solos? Lo que quiero decirle, que tengamos la casa, tengamos hijos, tengamos esposa o esposo, lo que llene el hogar, de todas maneras en algún momento nos podemos sentir solos, ¿no es así? Y cuando llega alguien o le habla por teléfono y le da un aliento, ¿cómo se siente? Muchas veces yo me he encontrado así en otras ocasiones y he escuchado el ánimo, he escuchado el aliento de las personas. Adelante si se puede, o adelante, como dicen por ahí, no se me achicopale, ¿verdad? Levántese. Entonces se siente uno completo, porque sabe que Dios está al tanto de lo que está sucediendo. Que dice la palabra de Dios, Dios nos escogió según su grande misericordia y nos hizo renacer para una esperanza viva. Lo que nosotros tenemos como creyentes es de que un día vamos a estar con Jesucristo por fe, ¿sí o no? Amén. Esa es una esperanza que no está muerta, está viva, porque sabemos que la palabra de Dios, dice la Escritura, es viva y eficaz. Es viva. ¿Sabe por qué es viva? Porque si nos damos cuenta dónde estábamos antes y cómo estamos hoy, ¿no fue transformada nuestra vida? La vida cambió porque la palabra de Dios hace vivir a uno diferente. Gloria al Señor. Nos hace vivir diferentes. Entonces nuestra vida ha cambiado para bien, como una esperanza, como dice aquí, y nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué es renacer? Volver a vivir. Volver a vivir.
Por eso cuando venimos al Señor Jesucristo dice la palabra que somos nuevas criaturas. Volvimos a nacer, pero a nacer en el Señor. Como se acuerda de que le dijo Nicodemo, voy a meterme otra vez al vientre de mi madre. Renacer es volver a ser otra vez una nueva criatura. Y solamente Dios, para tener una vida de esperanza, Dios solamente hace la diferencia en nuestra vida. Nadie más. Ahora, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La otra vez figuraba los que trabajamos y nos pagan con chequecito, ¿verdad? Usted está trabajando, pero sabe que por fe le van a pagar. Pero no tiene el dinero, pero cuando ya llega su cheque, usted sabía que iba a llegar. Esa es la fe. No lo tiene ahorita, pero sabe que va a llegar y sabe que existe. Bueno, en Hebreos 11, 1 al 3 nos habla de eso, unas hojas atrás. Hebreos capítulo 11, del versículo 1 al 3, vamos a ver los que describe la escritura tocante a la fe, aunque no la sabemos algunos, pero dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué bonito, ¿verdad? Como Dios habla en su palabra. Me gusta mucho el 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tremendo, ¿verdad? Ahora imagínense, ¿dónde estaba todo antes? Los cerros, su pueblito Yacán, en las estrellas, Guadalajara. ¿Dónde estaban todas esas cosas? Porque dice que no había, no se veía. Pues Dios las tenía en su mente y en su corazón cuando hizo el universo. Millones y trillones y billones, no sé cuántos, de estrellas hay en el universo. Tan solo imagínense el sol. Dice que nosotros somos una pulguita a comparación del sol. Imagínense ese astro solar. ¿Dónde estaba? En el corazón de Dios. La luna, el mundo, el agua, todo lo que existe estaba en Dios. Por eso es la fe. Lo que no había, ahora ya hay. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Me gusta mucho cómo Dios nos enseña. Entonces, ¿nosotros en quién creemos? En Dios. Creemos en Jesucristo, que murió, resucitó y ahora está en el trono celestial junto al Padre. Ahora, no lo vemos, ¿verdad? Pues, a mucha gente dice eso. Ya parece que ya lo vi. No. Es la fe que nos hace sentir que Jesucristo es real y la verdad Jesucristo está vivo. Esa es la fe que tenemos. Saber, aunque no lo veas, no lo puedas palpar, pero puedes sentir la esencia de su Espíritu Santo. Puedes sentir la esencia del poder de Dios obrando en medio de su pueblo, obrando en medio de lo difícil que nosotros posiblemente nunca podemos salir de ellos, pero con la fe en Cristo Jesús, que dice al último, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, con la ayuda de Él nosotros podemos seguir adelante. Isaías versículo 40, versículo 7, dice la escritura de esta manera. Vaya conmigo por favor, versículo 7. Dice la escritura, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como la hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Todo se va a acabar, pero la palabra de Dios se va a cumplir. El Señor Jesús dijo en una ocasión,
que no pasará ni una jota ni una tilde de la palabra hasta que se cumpla la palabra de Dios. Dice la Escritura, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es la confianza que tenemos. Es la fe y la esperanza que tenemos en un Dios real, que a pesar de todo lo que suceda, seguiremos siendo hijos del Dios Altísimo. Amén. Miren, vamos a regresar a primera de Pedro en el versículo 4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿De qué está hablando esto? Bueno, hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, cambiamos todo nuestro aspecto de vivir. Ahora nuestros herederos, nuestros hijos, que posiblemente hasta nuestros nietos, ellos van a tener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enseñando en el camino correcto, donde está la verdad. Pero si no venimos a la iglesia, o no leemos la palabra de Dios, o no tenemos una buena intimidad con el Señor, ¿qué les vamos a dar a nuestros hijos? Nada. Si nosotros podemos poner este enfoque en una vida real, en una vida de familia, la herencia que les toca a nuestros hijos es una herencia que les va a evitar contaminarse del mundo. Es una herencia que les va a evitar que pequen deliberadamente. Porque nosotros hemos enseñado a caminarles, en la palabra de Dios, en santificación. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La palabra de Dios aquí nos enseña que estos son los tiempos postreros. El apóstol Pedro, cuando escribía esta carta con la unción del Espíritu Santo, él pensaba que nada más iba a alcanzar a ellos, pero hasta hoy nos alcanza a nosotros. ¿Qué queremos para nuestra descendencia? ¿Una vida igual que la que vivíamos? No, ¿verdad? ¿O quieren que nada más ahí se la lleven? Ay, poco poquito, ¿eh? Confórmense con eso. Queremos herederos que hereden el Evangelio para que ellos vivan mejor que nosotros. Amén. Amén. Terminemos con Isaías 40, en el versículo 28 al 30, dice la Escritura: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29. Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las de las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermosa es la palabra de Dios. ¿Has escuchado ese canto? De este último versículo. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Te acuerdas de ese canto? Qué hermoso. Así de que, hermano, levántese, ponga sus pies firmes cada mañana y dígale: Señor, aquí estoy de nuevo. Gracias por la vida, y enfrente lo que enfrente, estarás conmigo. Amén. Venga lo que venga, confiaré en ti. Amén, amén. Suceda en el mundo lo que suceda, mi principal esperanza es de un día estar con Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, esta noche, Dios, muchas gracias por su palabra, por la esperanza, por la fe, por su amor, Señor, por su misericordia. Gracias por su palabra de aliento, Señor, que es muy necesaria en cada instante, porque cada vez vemos que el mundo está más difícil, pero tenemos la esperanza de que un día todo será transformado y seremos, Señor, tal como nos hiciste en el principio.
En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.